Bueno, pues ¿qué tal? ¿Cómo están? Gusto en saludarlos nuevamente. Aquí con el mismo gusto y la misma dedicación que siempre. Así que esta tarde vamos a tener el tema siempre interesante de qué es lo que debo considerar en una escritura pública. A veces cuando nos dan la confianza para representar a ciertos propietarios, a veces no sabemos dónde buscar los datos, qué datos son importantes para plantar o escribir en el contrato de prestación de servicios. A veces no sabemos muchas cosas de una escritura pública y para eso nadie mejor que Ervid como para que nos comente y nos comparta qué es lo que se debe considerar en una escritura pública. Adelante, Ervid. Gracias, Vic. Buenas tardes. ¿Cómo están? Feliz cumpleaños a todos, los que cumplan años, a los que no también. Como bien dices, ¿qué es una escritura pública? Y lo más importante es, ¿para qué sirve una escritura pública? También hay una pregunta muy interesante. ¿Qué se tiene que escriturar? Hay muchas cosas que tienen que constar en una escritura pública y no siempre las tenemos en el radar. Y luego también, ¿cuál es la estructura de una escritura pública y qué quiere decir lo del protocolo? ¿Qué es un protocolo? Bien, esta presentación la hice con colaboración de mi buen amigo Manuel García García, notario número 12 de la ciudad de San Miguel de Allende. Y bueno, vamos a empezar por definir qué es una escritura pública. Es un documento, obviamente público, su nombre lo dice, en el que se hace constar ante un notario un determinado hecho o un derecho autorizado por dicho fedatario público, o sea, por el notario, que firma junto con el otorgante u otorgantes, dando fe sobre la capacidad jurídica del contenido y de la fecha en que se realizó. También da fe de la capacidad jurídica que tienen los otorgantes para obligarse o no. ¿Sale? Entonces, ¿qué es? Es un documento público que está hecho ante la fe de un notario público. Esa sería la definición más corta de lo que es una escritura pública. Bien. ¿Qué acto debe de constar en una escritura? O sea, en otras palabras, ¿qué se tiene que escriturar? Y aquí, Irene, tú platícame, ¿qué piensas que se tenga que escriturar? Pues como lo mencionas, ¿no? Un hecho público, no sé, una compraventa. Perfectamente, una compraventa de un inmueble. ¿Qué más? Ajá. ¿Qué más era? Hay muchas cosas que se tienen. Un testamento. Un testamento, una hipoteca, donaciones, ajá, ya sean exentas o no. Ajá. La creación de una sociedad anónima, por ejemplo, si tú vas a crear una nueva empresa, el acta constitutiva tiene que estar hecha ante la fe de un notario público. Okay. Un poder, una ratificación notarial, testamentos, lo que decías, un testamento, ya sea público o ya sea un testamento simplificado, tiene que constar en una escritura. La adjudicación de una herencia tiene que estar en una escritura. Un usufructo, ya sea temporal o vitalicio, tiene que estar en una escritura. Una fe de hechos, o que también se llama de prueba plena. La notificación y o subdivisión de un predio. Un fideicomiso, una servidumbre de paso. Todas estas cosas tienen que constar en una escritura. La protocolización de una resolución judicial también tiene que constar en una escritura pública. ¿Ok?
Entonces, no nada más es la compraventa de un inmueble, son todas estas cosas. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 cosas que tienen que estar en una escritura pública. ¿Ok? Entonces, no nada más es una u otra. Todas estas tienen el mismo formato. Ok. Vamos a seguir adelante. ¿Cuál es la estructura de una escritura pública? Bueno, la primera que tenemos que ver es el proemio. Luego, antecedentes y declaraciones. Después, cláusulas. Luego, personalidad y representación. Quinta, generales. 6, certificaciones. 7, fechas y firmas. Y por último, 8, la autorización. Entonces, una escritura puede tener estas 8 partes o menos, ¿sí? Puede ser que sean menos, sí, claro. Un poder va a tener un proemio, una personalidad, una certificación, fecha y autorización, nada más. A continuación vamos a ver cada una de ellas. El proemio es la parte donde podemos ver el número de la escritura, podemos ver la fecha, también qué notario es el que la está tirando. Entonces tenemos número de escritura, lugar, fecha, notario, personas que intervienen. Eso es lo más importante del proemio. ¿Quiénes van a intervenir en esta escritura? Ajá. ¿Y para qué? Puede ser el sujeto, puede ser parte, puede ser otorgante, puede ser el intérprete, puede ser un simple compareciente. Y tienen esos diferentes nombres dependiendo de cuál es el acto jurídico que vamos a hacer constar en la escritura. ¿Para qué es que intervienen los actores en la escritura? ¿Ok? Y esto siempre va a ser la primera parte de la escritura que se llama proemio. Aquí tenemos el proemio de una escritura de compraventa y nos dice, como le decíamos, el número de escritura, volumen y escritura número. En la ciudad de San Miguel de Allende, lugar. El 9 del mes de agosto de 2011, la fecha. Yo, el licenciado Jorge García García, quien es el notario. Hago constar a la elevación a escritura pública del contrato de compraventa celebrado entre la persona moral fulana y la persona física sultana. ¿Quiénes son los que intervienen y para qué? ¿Sale? La segunda parte de una escritura, de toda escritura, son los antecedentes. Aquí nos dice por qué intervienen los que intervienen. Nos dicen, por ejemplo, de dónde viene la propiedad que nos están vendiendo. Esa es la segunda. O sea, el título de propiedad de antecedente. Si fuera una constitución de persona moral, aquí vendría los permisos de las relaciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Para una compraventa de un terreno, por ejemplo, vendría la descripción física del terreno con superficie, medidas y colindancias. Cualquier otra descripción, como por ejemplo una servidumbre de paso, como por ejemplo si tiene derechos de agua. Todas esas descripciones que hacen los usos y costumbres son las que van a venir en los antecedentes. Por ejemplo, si lo que estamos haciendo es un fraccionamiento, pues tendrá que venir la aprobación de la traza, la subdivisión o notificación, los permisos de Secretaría de Relaciones Exteriores cuando va a comprar un extranjero. O sea, en los antecedentes van a venir diferentes cosas también, dependiendo de qué tipo de escritura sea la que estemos tirando con el notario. ¿Ok? Bien. Oye, Erwin. Veíamos que el clausulado es la tercera. Sí, adelante. Oye, ahorita que mencionaste lo que
debe venir en los antecedentes. Para todos los que están presentes y que cuando estamos en un proceso de listado, que les dicen, ay, tengo un terreno allá por donde da vuelta el viento, ¿no? Y está el terreno allá abandonado y está delimitado, o sea, están bien los linderos, pero para pasar, pues hay que cruzar por una servidumbre. Si en la escritura no viene esa servidumbre, hay que hacer un proceso de, ¿cómo se llama? Protocolización de servidumbre. Hay que establecer esa servidumbre de paso. Y sí, efectivamente, si no viene la escritura de antecedente, tendríamos que establecer esa servidumbre de paso. ¿Y este proceso cuánto lleva? ¿Cuánto cuesta o cómo funciona? Ese proceso puede llevar entre 1 semana y 3 meses. Ok. ¿Por qué tanto? Porque va a depender el predio sirviente, así se llama. Si yo voy a ser el beneficiario de la servidumbre de paso, mi predio es el predio dominante. Si yo voy a ceder el paso, soy el predio sirviente. Entonces vas a tener que hablar con el dueño del predio sirviente, llegar a un acuerdo y que él te dé esa servidumbre de paso. O sea, que él diga, ok, sí, yo dejo que pase fulano por mi terreno, porque si no, no puede llegar a su terreno. Entonces, la ley nos dice que te tiene que otorgar la servidumbre de paso. Pero no siempre es fácil, ¿no? No siempre la gente quiere que pases por su casa para llegar a la tuya. Entonces, es muy probable que se tenga que hacer una traza diferente, ¿no? Si tu servidumbre le parte su terreno en 2, igual y te dice, mira, sí te dejo pasar, pero por un ladito, ¿no? Donde no me hagas mella. O, en fin, esa negociación es la que se puede llevar un buen rato. Ok, gracias. Una vez que estableces la servidumbre de paso, va a pasar a ser parte de la escritura de propiedad. Y la servidumbre no se puede extinguir aunque se venda una de las dos, ya sea el predio dominante o el predio sirviente. Las servidumbres persisten. Ok. Vientos, gracias. Luego vendría el número 3, el clausulado. Este es lo más importante. Es por qué estamos en esta escrituración. ¿Sí? Decíamos, en el proverbio viene quién va a actuar. En los antecedentes viene por qué son las personas indicadas para actuar. Y en el clausulado sería ¿para qué? ¿Para qué estamos aquí? Bueno, pues para llevar a cabo un poder, para llevar a cabo una donación, para llevar a cabo un contrato de compraventa. Entonces, aquí es lo más importante de toda la escritura, es el clausulado, porque es el objeto, en este caso podría ser la compraventa, y el precio, siempre va a ser la cláusula número 2, el precio. ¿Ok? Entonces, ¿qué cláusulas tenemos? Así, las típicas, pues es el objeto, como les decía, el precio es la segunda, es casi siempre. La libertad de concurrencia, o sea que dice que aquí ambas partes están por su propio derecho y por común acuerdo, libertad de concurrencia, que nadie los está obligando. También viene el reconocimiento, que las partes se reconocen una a otra, una como el dueño del predio que va a vender y la otra como el comprador que tiene el dinero que quiere el dueño. También vamos a ver la cláusula de saneamiento en caso de evicción. Esta es muy importante porque esta cláusula viene por ley en una compraventa y lo que nos dice es que yo, comprador, que estoy comprando de buena fe, si después de que yo compré de buena fe sale por ahí otra persona con un derecho similar porque compró hace muchos años, bueno, quien me vendió a mí
está obligado al saneamiento en caso de evicción. O sea, si a mí me sacan de mi propiedad que acabo de comprar, me hacen una evicción, a quien yo le compré está obligado al saneamiento. Y vamos a decir que esa persona le compró a otra, bueno, pues entonces la siguiente estaría obligada al saneamiento en caso de evicción. Y entonces así nos vamos hacia atrás hasta donde veamos dónde hubo la ruptura de lo que se llama el tracto de posesión. Y ahí veríamos quién es responsable de pagarle a quién. Por eso es tan importante. Hay otra cláusula que también viene en todas las de compraventa, que es la de precio justo. Esta cláusula va a permitir que la escritura no sea nulificada si una de las dos partes dice, hey, yo no sabía que estaba tan cara la propiedad o yo no sabía que estaba vendiendo tan barato. Aquí ambas partes reconocen que una está pagando el precio justo y la otra está cobrando el precio justo. ¿Okay? Luego vienen las cláusulas de la ley antilavado de dinero diciendo que yo, vendedor, soy el beneficiario del dinero que voy a recibir, o yo, comprador, soy el beneficiario de la propiedad que estoy comprando. Aquí lo que queremos evitar es que haya un prestanombres, en el caso del comprador, o que yo, en el caso del vendedor, no me vaya a quedar con el dinero, sino se lo tenga que dar a alguien más. Aquí es donde yo voy a declarar que puede ser que esté vendiendo con un poder, y entonces yo soy el vendedor ante la ley, pero yo no soy el beneficiario de este dinero, sino es mi poderdante, la persona que me dio el poder para que yo venda en su lugar. Entonces yo le voy a, no me voy a quedar con el dinero, se lo voy a enviar, él es el beneficiario. ¿Ya? Muy bien. Aquí también, en el clausulado, se va a hablar de que la propiedad se transmite libre de todo gravamen. ¿Y quién va a pagar los gastos? Típicamente, el impuesto sobre la renta que cause la venta de la propiedad lo va a pagar el vendedor, así como las comisiones por la compraventa. Y el comprador va a pagar el impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles y va a pagar todos los gastos de la notaría, como pueden ser los derechos por registro, el certificado de libertad de gravamen, el avalúo y los honorarios del notario. ¿Okay? Bien. ¿Quién va a pagar el ISR? También, ya lo habíamos visto. Y si hubiera un usufructo y una nuda propiedad, o sea, si toda propiedad consiste de dos partes, la nuda propiedad y el usufructo. Por lo general están juntas cuando compramos. Yo soy el usufructuario y yo soy el dueño de la propiedad. Pero es posible que se separen y entonces una persona tenga el usufructo y otra persona tenga la nuda propiedad. Si es así, en las cláusulas es donde debe de aparecer. Ajá. Aquí tenemos un ejemplo de una escritura. Y bueno, la siguiente sección es la personalidad o representación. Esta viene a colación cuando se firma la escritura por un poder. La representación puede ser voluntaria, legal u orgánica. Voluntaria, cuando yo le doy el poder a alguien para que firme por mí. Legal, cuando un menor va a estar representado por su tutor y es una representación en este caso legal. Y orgánica, cuando vamos a decir que yo firmo por una empresa, en los estatutos de la empresa, en su acta constitutiva, tienen que haberme nombrado administrador único, por ejemplo, y me tuvieron que haber dado un poder para representar a la empresa. ¿Ok? Entonces tenemos esos tres tipos de representación.
voluntaria, legal y orgánica. Los generales, bueno, pues los generales de una persona son nombre y apellidos, lugar y fecha de nacimiento, estado civil, nacionalidad y ocupación. Hasta aquí los generales tradicionales. Últimamente, ya vamos a decir de este milenio para adelante, también las identificaciones, su CURP, su RFC y su correo electrónico son parte de los generales de una persona. ¿Okay? Luego vendría la parte de las certificaciones. Aquí los notarios van a tener que cerciorarse de la identidad y la capacidad de los comparecientes, ya lo habíamos dicho. También se van a asegurar de la voluntad de los mismos para la celebración del contrato. ¿Sí? Aquí un notario puede decir, hey, yo pienso que tú no estás muy seguro de querer hacer esto, y ha habido a veces que en esta certificación el notario no lleva a cabo la escrituración porque se da cuenta que hay una coerción, ¿no? De parte de alguien con el vendedor, por ejemplo. ¿Ok? Ya es muy difícil que suceda, pero vamos a decir, el caso que estoy hablando es a alguien le secuestran a su hijo y lo obligan a que les escriture su casa. ¿Sí? Se llegaron a dar casos así. Pero ahora es muy difícil porque cuando el notario dice, a ver, díganme cómo pagaron, cómo están haciendo el pago de esta compraventa, se tiene que producir un recibo, ya sea de la transferencia o una cuenta escrow o un cheque o un depósito bancario. Todo esto tendría que suceder y tendríamos que tener esos comprobantes. ¿Sí? Entonces ya es muy difícil. También dentro de las certificaciones, el notario va a instruir a los interesados en el sentido legal del acto que están interviniendo. Les va a dar a conocer cuál es el alcance de los efectos jurídicos y los impuestos a los que tengan, a los que sean acreedores las personas que están interviniendo y cuáles serían las consecuencias de no pagarlos. Por ejemplo, si yo estoy vendiendo una casa habitación y estoy exentando el impuesto sobre la renta, aquí el notario por escrito les va a decir al vendedor que tiene que incluir esta compraventa en su declaración anual del siguiente año, en abril, y si está exentando, lo único que tiene que decir es vendí mi casa en tanto y no pagué impuestos. Porque si no lo hace, puede ser que se haga acreedor al impuesto. Ya no lo van a dejar exentar, pues, ¿vale? Entonces, bueno, eso siempre lo dice el notario cuando hay una exención de impuestos. En este momento, al final de la escritura, les va a decir a cada uno que lo tiene que pagar el impuesto, ¿no? Por ejemplo, otra cosa que les va a decir el notario es que tienen que ir a inscribir la escritura en el registro público de la propiedad. Y nadie de nosotros hacemos eso. Lo hace la notaría. ¿Sí? Lo hace la notaría, es parte de su servicio, pero la obligación de inscribirla es del comprador. ¿Qué tal? ¿Ok? También, bueno, el notario va a certificar que leyó toda la escritura a las partes y que todos entendieron y que si alguno fuera sordo, la podría leer por sí mismo y si no supiera leer, ha de designar a una persona que la lea por él. En el caso de un extranjero, también tienen derecho a un intérprete y todo eso se pone en la escritura, ¿vale? Mr. Smith, que no sabe hablar español, fue asistido en este caso por la señora Carmen Salmerón, que es una intérprete reconocida y certificada. Y ahí la ponen también a ella. Y por último, se deberán de adjuntar en el apéndice
todos los permisos, documentos previos, libertad de gravamen, uso de suelo, comprobantes de pago, recibos de servicios como luz y teléfono, aquellas facturas por mejoras a la propiedad, las facturas de nuestras comisiones, cualquier tipo de autorización que venga de desarrollo urbano y terminaciones de obra, avalúos, todo eso va a adjuntarse y va a ser parte del apéndice y va a obrar en el protocolo. ¿Ok? ¿Qué es el protocolo? Bueno, antes de pasar al protocolo abierto o cerrado, vamos a hablar de la autorización definitiva del notario. Una vez que ya cumplimos con todos los requisitos previos, el notario va a decir que autoriza de forma definitiva, con tal fecha y tal lugar, la presente escritura. ¿Ok? Y por lo general la firma. Una vez que la escritura fue registrada, se va a registrar después de que sea firmada, se paguen los derechos, impuestos, cuotas y todos los demás cosas que se tengan que hacer ante el registro público de la propiedad, ante Hacienda. Ajá. El notario le debe de entregar al comprador el primer testimonio de su escritura, antes que otra cosa, una copia del pago de los impuestos, la foja registral, un CFDI en su caso, si hubiera un reglamento de condominio, también en su caso, y un croquis de la propiedad. Todo esto es lo que el notario le debe de entregar al comprador, por lo general 6 semanas después de la firma de la escritura. ¿Ok? Y ahora sí, bueno, aquí tenemos una solicitud inscrita. Aquí vamos a ver el folio real. Es este que dice R3 asterisco 3421. Ahí está el folio real. Ese es importantísimo. Aquí vamos a ver un ejemplo de un CFDI. Este es de la notaría 11. Trae toda la cadena. Lo vamos a hacer más grandecito. Y bueno, nos dice que es casa habitación, cuánto se cobró de honorarios y a cuánto ascendió la operación en sí. Se cobraron 6 millones de pesos fue la operación, de honorarios fueron 3,480. Ajá. Y es una casa habitación, por lo cual quizás exentó el impuesto, ¿no? Se vende el 100% y quien adquiere, fulano y perengano, 50 y 50. Ahí está. Ese es el CFDI o, como bien podríamos decir, es la factura de la casa. Y ahora sí vamos a ver lo que es el protocolo. El protocolo notarial es el conjunto de libros formado por los folios numerados y sellados en los que el notario, observando las formalidades que establece la ley, asienta y autoriza las escrituras y actas que se otorguen ante su fe, con sus respectivos apéndices dentro del año. A partir del 2002, el protocolo es abierto. Y por eso ahora todos los libros son del mismo tamaño, porque constan de 200 hojas cada uno. Antes del 2002, el protocolo era cerrado y tenían que hacer esa maniobra de pasar primero las hojas que taquimecanografiaba el notario y se firmaban, se pasaban en un negativo a un gel y luego a un protocolo cerrado, y todas eran unos libros que ya estaban foliados de anterioridad y estaban ya formados. Con el protocolo abierto viene a ser todo más fácil porque se imprime directamente en folios y esos folios posteriormente se mandan a empastar y hacen libros muy guapos, muy bonitos
Y todo lo que es de diferente tamaño está en lo que se llama el apéndice, ¿ok? Y esos apéndices están en otro protocolo, también dentro de la notaría. Es importante que sepan que las escrituras públicas jamás salen de la notaría. Siempre están en la notaría y lo que se entrega a los clientes es el primer testimonio de esa escritura. Y por último, recordarles que la escritura es en singular y las otras son las escrituras bíblicas, ¿no? Aquí tenemos este chistorete. Buenos días, señorita, vengo a pagar el predial. ¿Cuánto mide su propiedad? No sé. ¿Qué dicen las escrituras? Pues que Jesús murió y resucitó al tercer día, pero ¿qué tiene que ver con esto? Le voy a cobrar recargos por payaso. Pero tiene razón, es la escritura, no las. Correcto. Preguntas. Preguntas, Cristina, muchachos. José, Cruz, Irene. Gracias, Servit. No, todo bien. Ya cuando esté el examen te preguntaré. Con todo No, gusto. también me quedó claro. Gracias. Todo bien. Gracias, gracias. Arquitecto. I'm in my office. Yes, I'm giving a course. Bueno, acuérdense, chicos, que ahora sí ya saben, cuando les entregan la escritura de una propiedad, ustedes ahora ya saben a dónde recurrir para ver el dato que tú necesitas. Entonces, a veces para elaborar el L4, que es el contrato de prestación de servicios, a veces nos pide el folio real. ¿A dónde lo vas a buscar? ¿Dónde lo buscas en tu escritura? Erwin, sí los estoy escuchando. Sí los escuché, nada más que mi teléfono a veces se vuelve loco como el tuyo. Ya no, ya lo cambié, pero gracias, Cristi. Ay, el mío todavía no tengo esa suerte. Pero sí los escuché, perdón, que no le podía desbloquear. No, Está bien, no te tengo. apures. Ok, muchas gracias. Aquí la pregunta que hacía Vic es ¿dónde encontramos el folio real? Aquí está la respuesta. Tararán, ¿dónde? Ya lo has dicho hasta el cansancio, pero ¿antes de qué fecha no lo tiene el folio real? 1 de enero de 2014. Del 2014. Ajá. De allí No es para cierto, atrás, eso es del no hay. CFDI. No. Eso es el CFDI. folio real. El folio real viene desde el 2000. 2000, más o menos. Y de ahí, o sea, imagínate que la primera escritura del 2000 le dieron el primer folio real. Y ahí empezaron a darle folios reales hacia atrás. Los alas del 99, luego las del 98, y luego las del 97 y así. Y ahorita ya deben de estar digitalizadas y con folio real. Yo pienso que escrituras hasta de por ahí de 1960. Wow. Yo no sé si las de 1930, esas yo creo que todavía no han llegado, ¿no? Pero habría que ir Oye, a la Erwin, notaría o algo. Claro, El registro público. Esas escrituras siguen teniendo, antes se les ponía un sello y en el sello decía tomo, libro, volumen y número, ¿no? Entonces, en el volumen número 54 del tomo 3 de la escritura del protocolo fulano de la notaría tal, ahí está esa escritura y eran los protocolos cerrados, ¿no? Los libros ahí deben de estar, sobre todo si la notaría existe desde 1960, pues en el caso, por ejemplo, hace poco me tocó ir a la notaría 12 a buscar en el tomo 10 de la notaría 12, imagínate, una escritura. Y menos mal, soy cuate del notario y me dijo, a ver, sí, traigan el tomo, y le empezamos a buscar y ahí estaba.
Ya tiene folio real. No, no tenía folio real, nunca se había protocolizado, no se había hecho ningún acto posterior en ese predio. Ajá. Porque el folio real va a pertenecer al predio. Ok. Ah, ok, es interesante. Y el CFDI, si no te lo dieron, aunque hayan pasado años, se lo puede, o sea, sí también Después del tiene. 2014 le corresponde al notario haberlo emitido y sí, aunque hayan pasado años, lo tiene que emitir la notaría. A ellos no les cuesta, ¿eh? Ok. Entonces no tendrían por qué negarse. Y en caso de que no lo hayan tramitado o es obligatorio que lo tramiten en el momento de la escrituración, o pueden no hacerlo y pueden hacerlo después. Es obligatorio en el momento de la escrituración si el que está vendiendo es una persona física. Si el que está vendiendo es una persona moral, no. Entonces la persona moral va a emitir el CFDI y se va a hacer cargo de sus propios impuestos. Como que sería un fraude, ¿no? Si no lo hace. Un fraude fiscal. Sí, pero hay muchos que o no lo tienen o no lo emitieron o se les olvidó. Pero en todos los casos que me ha tocado donde no lo tienen, hablas a la notaría y ahí te lo hacen otra Sí, vez. sí. A ellos no les cuesta nada. Ok. Sí, pueden ser varias cosas. Básicamente, o sea, pensamos que la notaría actúa de buena fe y nunca de mala fe en este caso, porque también a mí los casos que me han tocado en cuestión de expedición de CFDIs, o sea, fuera del día de la escritura, o sea, van, lo solicita el propietario y se lo entregan sin ningún problema, ¿eh? O sea, si se le olvidó el día del evento de protocolización de escritura, se lo hacen en cualquier momento. Ujú. Ok. Gracias. Muy bien. Pues, ¿algo más, jóvenes? Todo bien. Qué bueno. Qué bueno. Qué bueno que de las repasadas, a ver si se nos queda un poquito más. Eso es esto. Con poquito que se les vaya quedando de cada una me doy. Sí, de podría cada servir. vez. Sí, para eso es, porque no se queda en la primera. O sea, si ustedes supieran cuántas veces me he recetado estas presentaciones de Erwin, sí, de veras, y no lo hago con pesar, al contrario, siempre estoy, y siempre estoy preguntando también, pero con esa intención, o sea, es reforzar, ¿no? Sí, exacto. Sí, Sí, yo creo que cada vez. Igual Erwin se acuerda cuando yo llegué a esto de corretaje, o sea, no sabía nada. Oye, ¿dónde encuentro el folio real? ¿Qué es el folio real? Oye, la escritura, ¿en dónde encuentro el precio? Y luego me echaban un rollo mareador de cuando había, era una propiedad y esa propiedad se derivaban no sé cuántas, como fracciones y no, era un dolor de cabeza para mí. Por Así eso es empezamos que, todos, Vic. Así sí, empezamos todos. así que A ver, tengan la confianza de preguntar y para eso son esta repetición de estos entrenamientos. ¿Decías algo, Sí. Cristi? Que igual, conforme los va uno viendo, vas entendiendo un poquito más y a lo mejor vas afinando tus dudas, ¿no? A lo mejor, las que ya te resolvieron acá los expertos, pero a lo mejor, lo ve uno y lo vuelve a ver y te surgen algunas otras dudas. es Sí. correcto. Deja que te toque tu primer cierre y es cuando entonces ahí también vas a empezar. Y ahí al por mayor, yo creo. Miren, Ojalá y aunque pronto. sí, Oye, y ahora vienen los cursos que van a dar ellos también ahí. Vamos a ver qué tal. sí, ya pues empezamos la siguiente semana. Ay, Ok, Es sí. correcto. pues queridos amigos, si no tienen alguna otra pregunta, comentario, crítica, sugerencia, angustia, miedo,
No, agradecimiento por estar al pendiente de que estemos aprovechando esto, los cursos y que estemos reafirmando cada vez más, ¿no? Sí. Pues aquí estamos para servirles como siempre. Gracias por su atención. Cristi, Irene, Cruz, gracias Vic por moderar. Gracias. Gracias, Todos, Erwin. buena tarde. Gracias, Vic. Gracias a todos. Pásenla Buena tarde, rico. bye. Nos escuchamos Bye. mañana. Bye. Bye. Bye.